Son responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Miren, una reflexión que queremos compartir y que queremos subrayar el carácter propositivo, positivo, humilde de nuestra sugerencia. Mire, durante el día de ayer fue patente una especie de esquizofrenia en algunos sectores, tanto políticos de oposición como orientadores de la opinión, periodistas, opinadores, etcétera, etcétera. Ayer ese mundo, ¿no?, de los factores de opinión vinculados a la oposición estaban preocupadísimos por lo que ocurrió el fin de semana anterior en las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, donde dos planchas opositoras se enfrentaron y además de que se enfrentaron electoralmente, se descalificaron, se insultaron y hasta usaron violencia física unos contra otros. Ciertamente eso es lamentable. Ciertamente lo que ocurrió en la Universidad Central de Venezuela es expresión, es reflejo, es síntoma de una situación de falta de coherencia en la oposición venezolana. Eso ciertamente es lamentable. Pero ayer lunes pasaron dos cosas que subrayan y evidencian por qué eso es lamentable. La división opositora es lamentable no solamente porque, se expresa sin el manual de urbanidad de Carreño, porque son groseros, porque se empujan, porque se ofenden, porque se gritan. No. Además de eso, está el tema de que están dejando por fuera la verdadera razón de la lucha, que es el sufrimiento de la gente, que es el peligro que la gente está corriendo, que es el dolor de este país. Ayer, mientras la oposición estaba preocupadísima por lo que pasó en la UCB, pasaron dos cosas muy importantes. Una en el centro de Caracas, sí, en pleno corazón de Caracas, en el corazón histórico de Caracas, allí entre las torres del centro Simón Bolívar, donde supuestamente no puede entrar nadie porque los grupos violentos del chavismo les caen a golpes, etcétera. Bueno, ayer los trabajadores en lucha plenaron los espacios de la Plaza Diego Ibarra frente a las instalaciones del Ministerio del Trabajo y demandaron respeto a sus derechos. Mira, y no fueron un grupito, porque a veces pasa eso, ¿no? A veces tú ves que hay gente que llega y son cuatro gatos, sacan una pancarta, se toman una foto, la suben a Twitter y dicen, aquí estamos a escasas cuadras del Palacio de Miraflores. No, vale, fueron centenares, más de 1,000 trabajadores de distintos sitios, desafiando el poder de los grupos irregulares y ejerciendo su derecho a la protesta allí en pleno centro de Caracas. Mientras eso estaba ocurriendo allí, en la otra punta de Caracas, en Petare, concretamente en la subida hacia José Félix Rivas por Palo Verde, allí un conjunto de personas, de pobladores de el barrio José Félix Rivas, hicieron una protesta extremadamente valiente. ¿Contra qué? Contra el FAES. ¿Qué es el FAES? Es la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, dirigida en la actualidad por una persona vinculada a estos grupos irregulares violentos, estos grupos paramilitares maduristas mal llamados colectivos. El FAES,
hay que decirlo con absoluta claridad, no es ni siquiera como en el pasado ocurrió con algunos grupos policiales profesionales descarriados. No es como el caso del grupo Gato en la PTJ hace muchísimo tiempo, o como del famoso y nunca bien ponderado grupo Pantaneros en la Policía Metropolitana Antigua. No, porque esos son casos de policías profesionales descarriados. Estos no son policías profesionales. En el FAES hay un fuerte componente, ha sido denunciado, de elementos que no tienen formación policial, que están más bien vinculados con este mundo de los llamados colectivos, de estos grupos irregulares, y estos a su vez están conectados con el malandraje. ¿Me explico? Bueno, resulta que los pobladores del barrio José Félix Rivas salieron ayer a protestar contra el FAES. ¿Por qué? Bueno, porque dicen que están violando sus derechos de manera recurrente. Repito, esto no es cualquier protesta, esto es una protesta extremadamente valiente. Vamos a reproducir para ustedes de inmediato parte de una entrevista que le hizo nuestro colega Oliver Fernández en NTN 24 a una pobladora de esta comunidad. Escuchen. Días. ¿Qué es lo que ocurre con los jóvenes, con los ancianos, con las personas que van a trabajar? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Ingrid Griselda Sánchez Lugo, somos activistas de derechos humanos dentro de nuestra comunidad y nosotros estamos viviendo una constante zozobra, una constante manipulación, una constante amenaza del cuerpo de fuerzas especiales de seguridad. Hasta temor le da a uno decir eso, ¿vale? Porque ¿qué sabemos nosotros si después de hoy está manifestando, vengan esa gente a brincar los techos de nuestra casa y tratar de meterse? Nosotros, todos ellos que están aquí, los chamos, todos esos niños, están corriendo riesgo, porque ellos nos tienen en zozobra. Nos abren las casas, como le dije anteriormente, brincan por los techos, le pegan a nuestras mujeres, le pegan a nuestros niños, le rompen las cosas, nuestros negocios le sacan la comida y las rompen y las tiran en el piso. Pero, ¿y cuál es la justificación para hacer eso? No sabemos porque cuando ellos llegan no dicen nada. Ellos dicen, llegamos aquí y ustedes para allá, todo para su casa, todo el mundo para su casa, todo el mundo a correr. Y entonces, como decía hace rato, nuestros familiares aquí angustiados porque nosotros venimos a nuestro puesto de trabajo y no podemos entrar a nuestra casa, chicos, porque ellos nos están vulnerando el derecho al libre tránsito en nuestro sector, nos están vulnerando el derecho a la privacidad en nuestros hogares, nos están vulnerando el derecho a convivir con nuestros grupos familiares porque es lo que ellos digan. ¿Se han registrado asesinatos, señor? Sí, se llega mucho. Y ¿sabe qué es lo lamentable? Que son jóvenes. Y en la semana pasada se hizo una fiesta, la gente estaba compartiendo, y ¿qué hicieron ellos? Llegaron y amedrentaron y acabaron la fiesta a ploma. Entonces, hasta eso el FAE nos está vulnerando a nosotros, eso el FAE nos está conllevando a nosotros a que nuestros hijos vivan temerosos, que no quieran ir a la escuela, que nuestras mujeres no quieran salir, que nuestras jóvenes estén angustiadas. Entonces, ya basta de zozobra, ya basta de maltrato, ya basta de que me van a disculpar la expresión, que nos sigan jodiendo en José Félix Rivas, chicos. Basta que el FAE salga de José Félix Rivas. Muchísimas gracias. Esta es una de las señoras, que se encuentra Esta acá. era parte de la entrevista hecha por nuestro colega y amigo Oliver Fernández, corresponsal para NTN 24 en las inmediaciones del barrio José Félix Rivas en Petare en el día de ayer. Como ustedes saben, en este espacio solemos ser extremadamente cuidadosos con el lenguaje, no solamente por las restricciones formales. Ya no estamos en señal abierta, así que ese no es el tema. El tema es que yo sé que en este momento este programa está siendo escuchado por muchas familias que están preparando a sus muchachos para la escuela. Así que yo les ruego que disculpen la expresión un tanto gruesa utilizada por esta señora Griselda Lugo, que se identifica como activista de derechos humanos allá en el barrio José Félix Rivas, pero quiero que atiendan a lo fundamental, al fondo del señalamiento. Ayer, apenas terminó nuestro programa, yo recibo una llamada de un luchador social de Petare que me pone al teléfono a un habitante de José Félix Rivas y me dice: Chuo, hoy vamos a protestar, y vamos a protestar porque se están metiendo en las casas, están tumbando las paredes, están tumbando las puertas, levantan las planchas de zinc de los techos de nuestros ranchos y se meten por los techos. Yo le digo: ¿quién, hermano?
los zampones, la banda, los malandros. No, el FAES. Se meten, maltratan a la gente, a veces matan a los muchachos y les inventan nombres de bandas que no existen, que si la banda del Tucucito, que si la banda del no sé qué cosa, inventan enfrentamientos que no han ocurrido, roban a la gente, se roban hasta la comida de las casas, así mismo. Eso fue ayer, apenas solté el micrófono, apenas terminó el programa y en efecto, pocas horas después, estalló esta protesta que fue cubierta por los medios que existen en este país, que son los medios electrónicos y los medios internacionales, que te puedo decir. Escucharon ustedes el reporte, repito, de Oliver Fernández a través de NTN24. Lo que sí quiero subrayar es que este tema no es un exabrupto puntual ocurrido en una zona de Caracas. No, este es un problema que está ocurriendo en todo el país. Comparto con ustedes algunas de las informaciones que circularon apenas el día de ayer sobre este mismo tema. 3 estados acumularon 50% de las muertes a manos de las FAES durante el mes de mayo, fue un titular del diario Tal Cual Digital en el día de ayer. También tenemos otro reporte esta vez del Estado Lara, de las organizaciones de derechos humanos, que nos dicen: FAES asesinó a 69 personas en el primer trimestre del año en el Estado Lara. Otra información sobre el mismo tema: alta letalidad de las FAES es responsable de las masacres en los barrios. Este es un informe de Provea difundido por el portal Crónica 1. Bueno, en ese contexto se produce esta protesta de los habitantes del barrio José Félix Rivas. Al principio del programa yo les hacía la conexión entre la protesta de los trabajadores en lucha en el centro de Caracas, la protesta de los habitantes del barrio allá en José Félix Rivas y el tema de tener nosotros a una oposición política preocupadísima, debatiendo lo que dijo Abrams, lo que dijo Pompeo, lo que dijo fulanito, el Departamento de Estado, el Grupo de Lima, X, ¿no? Mientras está ocurriendo esto y mientras estos ciudadanos no tienen un liderazgo político que dé la cara por ellos. Repito, es un planteamiento en positivo. Yo estoy absolutamente seguro de que hay la disposición para establecer las conexiones necesarias y para que estos ciudadanos no estén solos en sus luchas. Y quiero recordar algo. Quiero recordar que entre el 11 de enero y el 25 de enero de este año, los principales escenarios de lucha en la calle a favor del cambio político y en respaldo a la proclamación de Juan Guaidó como presidente, no fue Altamira, no fue los Palos Grandes, no fue Bellomonte, no. Fue José Félix Rivas en Petare, fue Katia, fue El Valle, fue Caricuao, fue Antímano. Y en esos espacios hubo una muy cruda represión por parte del FAES. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que el accionar del FAES generalmente son los sectores populares y desgraciadamente, generalmente esos sectores populares no están en el campo de mirada ni de la dirigencia política ni de los formadores de opinión. Por eso pasan estas cosas prácticamente sin que la gente se entere. Por un lado, por supuesto, está el interés del gobierno de tapar todas estas vagabunderías y estas violaciones de los derechos humanos. Pero por otro lado, repito, hay un sector que está muy preocupado por las elecciones de la UCB o por lo que dijo Pompeo o por lo que dijo Abrams y no están conectados directa y estrechamente con el dolor del pueblo, con el hambre del pueblo, el hambre no solamente de alimentos, sino de justicia y de paz, tal y como lo reclamaron ayer los habitantes del barrio José Félix Rivas. Este es un tema, señores, para reflexionar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a tocar un tema ahora distinto, pero no radicalmente distinto, porque también forma parte de la denuncia de los abusos del poder contra los civiles, contra la memoria histórica de los venezolanos. Hay un estado que no puede ser más sufrido porque no es más grande, el estado Vargas. Al estado Vargas le quitaron los dos deslaves que se han producido en Vargas. Uno es el deslave de la naturaleza, allá por 1999. El otro deslave es el deslave del chavismo, ¿no? El deslave de la corrupción, el deslave del saqueo, el deslave de la falta de probidad administrativa. Ese deslave, esos dos deslaves juntos, acabaron, le quitaron a Vargas prácticamente toda su infraestructura turística y comercial. Acabaron con buena parte de las fuentes de trabajo. Vargas, además de la actividad comercial y turística, tenía la actividad del puerto y el aeropuerto. Bueno, el puerto y el aeropuerto hoy están prácticamente transformados en cementerios, en parálisis, en vergüenza. Y estamos hablando pues de la puerta de entrada al país. Pero bueno, el chavismo no se ha conformado con quitarle a Vargas sus fuentes de trabajo ni su infraestructura comercial y turística. El pasado 6 de junio le quitaron hasta el nombre. Le quitaron el nombre a Vargas, le quitaron su epónimo. Algunas personas han dicho que bueno, que ese es un tema, no tan importante, que hay otras cosas más importantes, etcétera, etcétera, que es un pote de humo, incluso lo han dicho. Nosotros buscamos criterio experto, nosotros buscamos gente con formación profesional para que nos permita nutrir mejor nuestro criterio. Por eso consultamos a Rafael Arraiz Luca. Él es escritor, profesor titular de la Universidad Metropolitana, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, es abogado, magíster y doctor en historia, graduado en la Universidad Católica Andrés Bello. A él le consultamos sobre este tema en entrevista que le hicimos ahora más temprana, que compartimos de inmediato con ustedes. Vamos a conversar de inmediato con Rafael Arraiz Luca. Rafael Arraiz Luca es un hombre renacentista, un venezolano con interés en numerosas áreas y con conocimiento profundo en muchas de ellas. Y además de todas las cosas que usted sabe de Rafael Arraiz Luca, él es también doctor en historia, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Por eso quisimos conversar con él a propósito de un tema que inquieta no solamente a los varguenses, sino que inquieta y molesta a buena parte de los venezolanos. ¿Cómo es eso de que le van a quitar el nombre de José María Vargas a este estado del litoral central venezolano? Rafael, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Quién es? Buenos días, Chugo. Un placer para mí.
o para todos nosotros, un placer y un honor escucharte. ¿Quién fue José María Vargas? ¿Qué sentido tiene el nombre de Vargas distinguiendo ese estado? ¿Qué significación puede tener el arrebatarle a los varguenses su gentilicio? Te escuchamos. Bueno, a ver, Vargas es uno de los grandes venezolanos de todos los tiempos. No solo estamos ante el primer rector laico de la Universidad de Caracas, que con él se convierte en la Universidad Central de Venezuela, porque recordemos que cuando Bolívar vino por última vez a nuestro país en 1827, modificó los estatutos de la Universidad Central que permitieron entonces que una persona que no fuese un cura o sacerdote fuese rector de la universidad. Y el primer rector, que lo eligió el claustro, no lo eligió Bolívar, lo eligió el claustro universitario, fue el doctor Vargas, un eminente médico egresado de esa universidad y que había hecho un posgrado nada menos que en la Universidad de Edimburgo, una de las universidades más prestigiosas de su tiempo. Bueno, después Vargas estuvo en el Congreso Constituyente de Valencia y además en ese congreso fue el defensor de Bolívar, porque muchos enemigos de Bolívar querían verle el hueso a Bolívar en 1830 y Vargas lo defendió. Encima de eso, el albacea testamentario de Simón Bolívar es el doctor José María Vargas. De modo que uno se asombra que un hombre tan distinguido por el Libertador pueda ser maltratado por una revolución que se llama bolivariana. Ahí hay un contrasentido. Yo tengo la impresión de que hay alguien que no conoce la historia, que no sabe estos vínculos de Bolívar tan estrechos con José María Vargas, porque de saberlos, pues no se atreverían, digo yo, ¿no? O quizás sí. Eso es algo que para mí es un misterio realmente. Estamos conversando con Rafael Arraiz Luca, doctora en historia. Y Rafael, la historia de nuestro país tiene, bueno, prácticamente toda está impregnada de este morbo del militarismo, pues todas las oleadas vinculadas con el tema de la propiedad territorial estuvieron impregnadas por eso, influenciadas por eso. Esta reacción militarista contra el nombre de Vargas, ¿es continuidad de ese morbo o tiene nuevos elementos? Mira, pareciera que sí, aunque escuché una explicación, un argumento de la Asamblea Legislativa de Vargas de por qué le cambiaban el nombre. Y allí había una persona del oficialismo diciendo que La Guaira era una voz indígena y que eso se correspondía mejor, que era un toponímico y que, bueno, eso tenía más sentido. Bueno, entonces, de acuerdo con ese argumento, si ese es el argumento, pues de inmediato el Estado Sucre tendría que volver a llamarse Cumaná, que es una voz indígena, el Estado Monagas tendría que llamarse Maturín, que es una voz indígena, y así vamos, ¿no? Entonces, claro, si el proyecto es que solo los estados lleven denominaciones toponímicas y no lleven el apellido en homenaje de algún héroe civil o militar, bueno, incluso yo esa hipótesis me parecería interesante, pero entonces habría que hacerlo en todo el país, ¿no? Y por ejemplo, el estado Bolívar volviese a llamarse Guayana, que es una voz indígena también, ¿no? Y el estado Miranda, pues Maracapana, que es la voz indígena inicial del estado Miranda. Entonces, mira, el argumento no es ese, el argumento pareciera ser pues que por algo les molesta el doctor Vargas, es algo que uno supone, ¿no? Que debe ser eso. Pero lo que deberían hacer es preguntarle a los varguenses, eso es lo democrático, no tomar decisiones en un conciliábulo, sino hagan un referéndum, pregúntenle a los varguenses si ellos quieren dejar que su estado pierda el apellido del doctor Vargas y bueno, que ellos decidan, ¿no? Que el pueblo decida.
Hemos seguido también con atención, Rafael, estamos conversando con Rafael Arraiz Luca, escritor, ensayista, docente universitario y doctor en historia. Hemos seguido también con interés y con gusto trabajos tuyos radiofónicos de divulgación del conocimiento. Y a propósito de eso, la siguiente pregunta. Hemos escuchado, como tú, explicaciones simplemente patéticas, insuficientes por parte del oficialismo, pero también hemos visto a personalidades del campo democrático diciendo cosas como que, bueno, que eso es una pelea menor, que no debemos perder tiempo en eso, que hay cosas más importantes, que eso es un pote de humo para distraernos. ¿Crees tú que la defensa del nombre de Vargas, de la memoria histórica, sea ciertamente un divertimento, o tiene sentido asumirlo también como un área de lucha por la identidad del país? Mira, totalmente, y quienes crean que eso es un problema menor están totalmente equivocados. Buena parte de la lucha política se da en el terreno de lo simbólico, y este es un símbolo importante. Estás pretendiendo desaparecer el nombre de un Estado, de un civil, y es el único que es un civil. ¿Cómo no entender que esto es una lucha simbólica? Desdeñar este tipo de cosas porque les parece que son secundarias es no entender los terrenos donde se discierne y donde se ventila el poder verdadero, que es el terreno de los símbolos, de la semiología. Esto es mucho más importante que lo que la gente se imagina. Y desdeñarlo, para mí lo que revela es un desconocimiento de los resortes simbólicos del poder, ¿no? Finalmente, el doctor José María Vargas, entre muchos otros méritos políticos y científicos, se reveló por ser un buen administrador, un administrador probo y además un interesado ferviente en el progreso económico del país. Llegó a fundar la Sociedad Económica de Venezuela. No recuerdo exactamente la denominación, pero más o menos ese era el sentido. ¿Qué contraste podemos percibir entre ese probo administrador y la situación que muestran quienes hoy pretenden quitar su nombre y su memoria? Bueno, Chugo, esa se llamaba Sociedad Económica de Amigos del País, y ciertamente él fue el primer presidente en 1829. Ese fue un organismo de gran importancia. Fue el primer organismo que hizo un levantamiento estadístico de todo el país, y fue determinante para los planes de desarrollo que se implementaron después. Bueno, el contraste es que Vargas era un hombre organizado, un científico, un académico, un hombre que sabía que las cosas se hacían una primera y otra después, que tenían un protocolo. Es uno de los grandes médicos, incluso para algunos médicos, yo no sé si es algo exagerado, pero para algunos médicos es el fundador de la medicina moderna venezolana. De modo que estamos hablando de un científico, de un hombre organizado, que la economía la entendía muy bien y que por eso también preside esta organización que se llamó la SEAP, Sociedad Económica de Amigos del País. El contraste con el tiempo de hoy y con lo que vivimos, pues no puede ser mayor. Es prácticamente un anatema, un antónimo de la situación venezolana, ¿no? Rafael, agradecido por tu gentileza al atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias a ti, Chugo, y a tu audiencia por escucharme. Era Rafael Arraiz Luca, individuo de número de la Academia de la Lengua, doctor en historia, dándonos estas apreciaciones sobre este hecho. Un venezolano insigne, un guaireño insigne, un hombre muy cercano al Libertador, promovido por el Libertador para que fuera el primer rector seglar de la universidad y fundador de la Universidad Central de Venezuela. Es también el primer presidente civil de nuestro país y el primero en enfrentar también un golpe militar. ¿Será por eso? ¿Será por eso que le tiene tirria
los militarotes que han promovido esta locura de quitarle el nombre al Estado. ¿Será por eso? Porque era un administrador exitoso y honesto de los dineros públicos. ¿Será porque Vargas era abstemio? O sea, puede haber mil razones para que la sin razón haya operado. Lo que sí les voy a decir es lo siguiente. Vargas se va a seguir llamando Vargas, así como el Ávila se sigue llamando el Ávila, y así como la República de Venezuela seguirá siendo la República de Venezuela, porque, como bien dice Rafael Arraiz Luca, la memoria histórica, los símbolos, el ámbito de lo simbólico es un espacio fundamental para la lucha de los demócratas. No nos vamos a dejar robar la memoria, no nos vamos a dejar cambiar la historia. Y Vargas va a seguir siendo Vargas. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos de un tema importante, relevante, a otro, pero de signos muy distintos. Vamos de la memoria histórica del país a el tema de la alta tecnología, o será mejor decir, de la ausencia de alta tecnología. Hace pocos días el señor Mauro Moros anunció un acuerdo con la empresa Huawei, empresa china Huawei, que como ustedes saben forma parte a su vez de una confrontación, de una guerra comercial entre China y Estados Unidos en los últimos tiempos, en las últimas semanas, a propósito de la implantación de la nueva tecnología de la red 5G. Sin embargo, el contrato del cual estamos hablando entre Maduro y Huawei es otra cosa. Estamos hablando de la red 4G. La red 4G es tecnología del año 2009, 2010, 2011. Es tecnología de hace 10 años. Es una vieja deuda, más bien, con los usuarios de, sobre todo de la operadora Movilnet, de la operadora oficial. Entonces, no se entiende muy bien la reacción de los Estados Unidos frente a esto. Es un titular del portal La Patilla en la mañana de hoy. Dice: Estados Unidos afirma que acuerdo entre Maduro y Huawei facilita represión en Venezuela. Buscando criterio experto para nutrir la opinión pública, vamos a conversar de inmediato con Fran Monroy Moret, periodista especializado precisamente en la fuente de tecnología. Fran, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos puedes decir de esta situación? ¿A qué obedece? Primero, esta iniciativa de contrato entre Maduro y esta empresa, cuando ya Maduro le debe tanto dinero a los chinos. Y en segundo lugar, esta reacción importante, alérgica de Estados Unidos frente a un contrato vinculado con una tecnología ciertamente antigua y casi que obsoleta. Te escuchamos, hermano. Buenos días.
Mire, se van a morir de la risa los oyentes de RCR cuando yo les diga que todo esto es un bluff donde Estados Unidos mordió el anzuelo que Maduro tiró hace 10 días. El jueves de la semana arriba, mejor dicho, vamos a contextualizar, hace 2 semanas, el día lunes, el 16 creo de agosto, Trump emitió una orden de prohibir a las empresas norteamericanas hacer negocios con Huawei. Google fue el primero que dijo no más Android en esos teléfonos. Los fabricantes de chip como Qualcomm, como muchos otros dijeron sape gato, no nos metemos más con esta gente. Eso creó por supuesto una noticia que hizo ruido mundial. Yo estuve el martes de hace 2 semanas en Huawei haciendo una entrevista para mi programa Paso la Cuña, Código Abierto, sábado y domingo a la 1 por onda, su prestación, Paso la Cuña, de Pirones Jaime Nestares. Sigo con, entonces, hasta allí, Huawei no quería hacer demasiado ruido en Venezuela y solamente decía a la gente que se quede tranquilo, que no iban a afectarle para nada esto a los usuarios de Huawei actuales, de móviles Huawei actuales, porque también el problema no es con los móviles de Huawei, sino con la infraestructura de Huawei, donde Estados Unidos dice que a través de la infraestructura de Huawei se puede correr software para espiar a los usuarios, no en el móvil, sino en las antenas de las empresas de telecomunicaciones. Entonces, el día jueves de esa semana, de hace 2 semanas, Nicolás Maduro hizo una locución donde habló de ayudar a los hermanos chinos de ZTE, que es una empresa china de telecomunicaciones de capital público, es decir, del Estado chino, y habló de Huawei, que es una empresa privada china, es decir, un detalle aquí, un matiz importante, una es privada y una es pública. Sin embargo, oficialmente, eso no fue más que, como se dice en el póker, un bluff, porque no hay tal contrato, no hay tal acuerdo, porque simplemente el gobierno de Maduro le debe plata tanto a ZTE como a Huawei. Mientras esa plata no se cancele, si no hay luz, si no hay leal, no hay lopa. Y para Mañapa, es un detalle que no es nada, no es ninguna concha de ajo, implementar lo que pidió Maduro en cadena nacional, costaría unos $500 millones, que en este momento el Estado o las precarias finanzas de Maduro parecieran no tenerlas. Entonces, me sorprende que haya picado el anzuelo la administración de Trump, y me sorprende que haya hecho este comentario 10 días después. Es algo así como que se nos había olvidado darle la patadita de la semana a Maduro, porque de resto no tiene ninguna otra explicación. Yo imaginaba, o sea, muchos de ustedes, de los oyentes, están diciendo que esto no suena en nada a tecnología y no suena en nada a una explicación mía al aire, pero vaya, esto es lo que pasó, es un gran bluff, fue lo que llamaría mi abuelita, que para descanse, prejetería de Maduro. Las empresas chinas dijeron, pero bueno, ¿y esto qué es? Y Estados Unidos mordió el anzuelo. Cómico, pero vamos a hablar, aunque sea 30 segundos de tecnología, como para que ustedes no se decepcionen tanto. Es cierto, la red 4G LTE es una evolución de las redes celulares que debió haber estado implementada en Venezuela plenamente desde 2014, digamos, pero sufrió un parón porque entró en el momento de agudización de nuestra crisis. Digitel tiene más radiobases 4G en todo el territorio nacional. En segundo lugar, aunque parezca mentira, las tiene Movilnet. Lo que pasa es que Movilnet solo le da acceso 4G a los usuarios postpagos que tienen ciertos planes, razón por la cual hasta antes del apagón esta red funcionaba muy bien, porque simplemente era una autopista de 6 canales en la cual
que menos tiene es Movistar, menos radiobases 4G LTE, que por cierto todas son de tecnología Huawei, porque desafortunadamente en una tendencia de mercado en los últimos 5 o 6 años fue a que los productos Huawei de infraestructura, no estoy hablando de los móviles, terminaron siendo muy baratos, porque la estrategia de Huawei es: te doy muy barata la tecnología, es decir, los hierros, es decir, el hardware, y mi ganancia está en el soporte y en el software que te vendo. Desafortunadamente, ese software es el que dice la administración norteamericana que es proclive a espía. La gente de Huawei dice que no tienen ninguna prueba el gobierno norteamericano al respecto y que se la tienen aplicada, digamos, de gratis, porque, por ejemplo, con el Reino Unido, Huawei tiene una especie de instituto de certificación para que vean que ellos no ponen software espía. Repito, le estoy contando a ambas partes porque conversé con ambas partes. No sé si eso de alguna manera explica el rollo, Chu. Sí, creo que es una explicación suficiente. Sin embargo, estamos conversando con Fran Monroy Moret, periodista venezolano especializado en el tema de tecnología. Sin embargo, no queremos perder la oportunidad de estar conversando contigo porque hay otro aspecto relevante que conecta tecnología y política. Ya en el pasado reciente hubo denuncias e incluso investigaciones oficiales sobre la influencia del uso de tecnología para torcer el resultado de las elecciones norteamericanas, el famoso affair de Cambridge Analytica, Facebook y la utilización de la data de la gente para microsectorizar audiencias e influir en los votantes. Tú has señalado que en el caso venezolano hay una fuerte incidencia de sectores con poder para implantar matrices y para intoxicar la opinión que se verifica y que corre a través de las redes sociales. Háblanos de eso porque es un tema ciertamente relevante. Te escuchamos. Es difícil contar esto porque parece una cosa etérea, una cosa loca. En 2010, después del referéndum, ni siquiera referéndum, sino la elección, entre comillas, de la Asamblea Nacional Constituyente, hubo un golpe, de alguna manera, un golpe en el ánimo del venezolano que no es chavista. Y eso empezó a reflejarse por redes. Chévere, uno tiene derecho a disentir, uno tiene derecho a no estar de acuerdo con lo que, como manager de tribuna, con lo que hacen los que están en el terreno de juego. Porque además el campeonato de este terreno de juego es la libertad y la democracia, es bien complicado. Pero bueno, 2018, en redes sociales, cuando tú haces un análisis de sentimiento, que eso se puede hacer con varios software que te permiten decir si el sentimiento de los tweets son positivos, negativos o neutros, nos dio la intención de que básicamente se desmotivó de una manera intensa a la población no chavista y se le volteó para que empezara de alguna manera una campaña sin piedad contra la Asamblea Nacional. Bueno, ocurre lo de enero de este año, ocurre todo el fenómeno Guaidó y digamos que de un mes para acá empiezan, aunque siempre lo hubo, empieza a arreciar una campaña anti-Guaidó en redes. Ajá. ¿Qué está pasando? Simplemente bots o robots o cuentas automatizadas están influyendo en el ánimo de la gente sobre el tema Guaidó basado en dos cosas: en difusión de mentiras que no son comprobadas, que no están comprobadas y que no están de alguna manera documentadas, y difusión de medias verdades y análisis torcidos de
de varios hechos que están pasando en la realidad. ¿Qué trae esto? Ahorita hay una percepción de que Guaidó es un traidor, un vendido, un oxigenante del régimen, por cosas que a veces ni siquiera son ciertas. Pareciese que se generó una matriz de opinión donde simplemente Trump está sentado en la Casa Blanca esperando para mandarnos marines para Machu Picchu, y que Guaidó se ha hecho el loco y no lo ha llamado. ¿Qué otra cosa me doy cuenta del análisis de esto? Bueno, que básicamente es manipulación dada por Big Data, por estudio de la data de los tuiteros venezolanos, manipulación de sentimientos y manipulación de información a gran escala, con patrones de cuentas que son muy jóvenes, las cuentas creadas ahí mismito, con un nivel de seguidores que no es real o no es orgánico, sino que es hecho, digamos, fraudulentamente, y también que no tienen un nombre real, sino que son algo así como que Resistencia a la Pastora, Resistencia Cubana, y normalmente con fotos o de próceres o de estos muchachos que han muerto en esta lucha en 2014-2017, o de santos, o de alguna manera alguna invocación mariana o de Jesucristo, como para hacer empatía. Entonces hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. No podemos creerle al primer tonto que te empiece a escribir por Twitter tonterías. No podemos también perder la cordura en tanto y en cuanto saber que estamos en una operación político, social, económica, más absolutamente, voy a decir como se debe, más peluda de los últimos 30, 35 años de América Latina. Y no podemos perder de vista que la situación actual del país es la más complicada desde que empezó la República. Entonces, hay una manipulación de sentimientos y de pensamiento basado por la inteligencia artificial y por métodos de influenciamiento de pensamiento a través de redes sociales, que está haciendo un daño importante, no en Guaidó, no en lo que estén haciendo, sino en la psique del venezolano y en el ánimo, en el estado de ánimo del venezolano, que se está empezando a ver importantemente en redes sociales, sobre todo en cierto público específico que se come ese discurso radical de Guerrero del Teclado. No sé ¿qué opinas tú, Chubo? No, me parece interesantísimo lo que nos estás diciendo, porque ciertamente es un dato claro de la realidad cuando uno se asoma a las redes sociales. Era Fran Monroy Moret, periodista venezolano especializado en la fuente tecnología. Gracias, Fran. Un abrazo y seguimos a la orden. Un abrazo a toda mi gente de RCR, que es mi casa y que sé que volverá pronto al aire en señal abierta, y con el favor de Dios yo creo que quiero estar tanto en el máster de RCTV, y se lo he dicho varias veces a Jaime Nestares, como en el de RCR, el día que la Marcha 1 vuelva a salir en señal abierta. Un abrazo, nos vemos en @fmonroy, y bueno, repito, paso la cuña otra vez, sábado y domingo a la 1 por onda la superestación, código abierto. Gracias, Fran. Fran Monroy, periodista venezolano. Yo quiero utilizar los últimos 2 minutos que quedan en este programa llamándoles a la siguiente reflexión. Hermanos, fíjense, ayer los trabajadores, y por cierto, los trabajadores de base, convocados por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. No estoy hablando de estas centrales de trabajadores con nombres pomposos, pero que ya no representan a casi nadie. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de los trabajadores de base. Tomaron el centro de Caracas. Desafiaron las amenazas de los llamados colectivos, etcétera, etcétera. Y tomaron el centro de Caracas exigiendo sus reivindicaciones. Ahí estaba Pablo Zambrano, ahí estaba la gente de Imparques, ahí estaba la gente de Cancillería, ahí estaba la gente del sector salud, ahí estaban los educadores,
Importante la movilización que se produjo. También ayer en Petare se produjo esta importantísima movilización del pueblo llano contra la represión del FAES, contra la acción, ellos dicen, ellos señalan, ellos denuncian como delincuencial del FAES. Mientras eso está ocurriendo, ¿de qué está ocupada la dirigencia política? Bueno, de las cosas que pasan en las redes. Y resulta, nos está explicando Fran Monroy, que lo que pasa en las redes muchas veces no tiene que ver con la realidad, sino que está diseñada, incluso dirigida, orientada, manipulada por poderes fácticos que se meten en las redes y que tienen cualquier cantidad de dinero y cualquier cantidad de hardware y cualquier cantidad de software para hacer pasar como realidad lo que en realidad no tiene fuerza, lo que en verdad no tiene fuerza. Entonces, ojo con esto, porque es demasiado importante, repito, que ese liderazgo en el cual tenemos confianza, ese liderazgo al cual le hemos apostado, a Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional, al liderazgo democrático, ¿vale? No tenemos otro. Por eso fue que felicitamos el lunes cuando vimos a esos recorridos en Miranda, a Capriles, a Ocarige, junto con Guaidó, junto con Delsa, etcétera, etcétera. Todo eso es positivo. Pero es demasiado importante que ese liderazgo democrático se conecte con eso que pasó ayer en el centro de Caracas, con eso que pasó ayer en Petare, y no estén tan preocupados por más bien las cosas que solamente ocurren en la virtualidad electrónica, porque eso no es el país. Eso no es el país. El país de carne y hueso está en las colas para comprar alimentos o para poner gasolina. Allí es donde está el país. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.